En el año 2005, una controvertida decisión de la justicia ecuatoriana de anular los juicios contra dos expresidentes acusados de corrupción generó una ola de protestas en Quito. En un intento por restaurar el orden, el entonces mandatario Lucio Gutiérrez declaró el estado de emergencia en el país. Pese a ello, las protestas se intensificaron. Miles de manifestantes se volcaron a las calles para pedir la renuncia del jefe de Estado. Muchos de estos manifestantes, pues para protegerse de los gases lacrimógenos de la policía, no tuvieron mejor idea que refugiarse adentro del local de la Cruz Roja. Y yo sé que por la misma Cruz Roja, que algunos disparos, algunos cartuchos de gases lacrimógenos entraron en los locales de la Cruz Roja por las ventanas, ¿no? Y bueno, a la Cruz Roja no se le dispara ni con gases lacrimógenos, ni mucho menos con balas, ¿no es cierto? En Quito, las manifestaciones duraron hasta altas horas de la noche. En todo momento, la Cruz Roja ecuatoriana estuvo presente para atender a los afectados. Sin embargo, Ecuador no ha sido el único escenario de disturbios en la región andina. En el 2003, Bolivia vivió intensas jornadas de protestas. Allí también, los manifestantes reclamaban la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Aquellas protestas dejaron como saldo 70 muertos y cerca de 500 heridos, la mayoría civiles. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo ocurrido en Ecuador y en Bolivia representó un nuevo desafío. En esa región estamos viviendo un periodo de paz relativa, incluso de estabilidad económica, por lo menos en términos macroeconómicos. Es decir, que es una región donde ya no hay conflictos armados, pero sí hay muchas protestas sociales por los sueldos bajos, por la falta de educación, por la mala gestión de las autoridades locales. Y eso a veces degenera en protestas sociales violentas, donde interviene las fuerzas del orden, más que todo la policía, y eso tiene como consecuencias que haya a veces muertos, heridos, y ahí yo creo que la Cruz Roja tiene un papel que cumplir. En este contexto de disturbios interiores por los que atraviesan los países andinos, el Comité Internacional de la Cruz Roja promueve actividades y acciones preventivas a fin de que los derechos fundamentales de las personas sean respetados. En este sentido, hemos dado todo nuestro apoyo a los ministerios del Interior y más aún a la Policía Nacional, que depende de ellos, para desarrollar todo un programa de integración de los derechos humanos aplicables a la función policial, para que la gente encargada de hacer respetar la ley y de mantener el orden público controle mejor el uso de la fuerza cuando hay que recurrir a ello. En Perú, las fuerzas policiales cuentan con un manual en el que se establecen técnicas que toman en cuenta el respeto de los derechos humanos. Ninguna persona detenida será sometida durante su interrogatorio a violencia, amenazas o cualquier otro método que menoscabe su capacidad de decisión o de juicio. Recuerda que carecen de valor las declaraciones obtenidas usando la violencia. Quien la emplee incurre en violación de los derechos humanos y será castigado por la ley. El Manual de Derechos Humanos de la Policía Nacional del Perú, elaborado con el apoyo de la Delegación Regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú, es un instrumento clave para que las intervenciones policiales y las operaciones de mantenimiento del orden público tomen en cuenta los principios de derechos humanos. Y transeúntes inocentes.
El manual logró incorporar también los estándares internacionales de derechos humanos traducidos en procedimientos policiales aplicables a las prácticas cotidianas. Tenga siempre presente que un individuo esposado estará expuesto a la vergüenza pública. Por ello, no utilice este equipo policial como instrumento de humillación. Compañía, en cuña, a formar. La Policía Nacional de Ecuador, en el marco del convenio firmado con el CICR, ha elaborado también un manual de similar naturaleza. Situaciones de tensión y multitud. Otro de los aspectos fundamentales en las acciones de prevención que ejerce la Delegación Regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú es la comunicación constante con los distintos actores de la vida política de un país. Lo importante en estas circunstancias es tener una red de interlocutores que nos permita hablar, dialogar con todos los lados. El sector campesino, el sector minero, el sector estudiantil y por lo general toda esta sociedad civil descontenta, incluso con sus propias autoridades, ¿no? Ahora, otro interlocutor importantísimo, claro, que son las autoridades gubernamentales, ya que son ellos que tienen el manejo o el monopolio, en teoría y en práctica, del uso de la fuerza, sean las balas de goma, los gases lacrimógenos, ese tipo de cosas, ¿no? Estos contactos sirven al CICR y a las sociedades nacionales para poder explicar su trabajo y la ayuda que puedan prestar ante eventuales disturbios interiores. El fortalecimiento de la relación entre el CICR y las sociedades nacionales es un aspecto prioritario para la consecución de los objetivos del movimiento internacional de la Cruz Roja. Las sociedades nacionales de Cruz Roja tienen que hacer entender a las autoridades y en particular a las autoridades militares y policiales, pero también a los manifestantes, cómo funciona la Cruz Roja y cuál es el papel estrictamente humanitario de la Cruz Roja. Eso es imprescindible para que la Cruz Roja pueda trabajar. Capacitación, establecimiento de una red de interlocutores y fortalecimiento en el tema de seguridad operativa de las sociedades nacionales son algunos de los aspectos más importantes que la Delegación Regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú ha venido desarrollando durante los últimos años en estos países. Con ellos, el CICR aspira a preservar el respeto de los derechos fundamentales de las personas ante posibles disturbios interiores. Yo soy un convencido de que hay que hacer todo lo posible para evitar los conflictos armados. O sea, los conflictos armados es la peor forma de hacer política. Yo creo que en esta región andina, más que todo Ecuador, Bolivia y Perú, tenemos que dedicarnos más que todo a la labor de prevención y de formación de la policía. Y no creo que haya contradicción entre eso y una tendencia que yo percibo a nivel regional, que es la voluntad clara, cada vez más evidente por parte de las autoridades de solucionar conflictos no a través del uso de la fuerza, sino a través del diálogo.